La farmacodinamia está relacionado como casi exclusivamente a estudiar el efecto de los fármacos. Entonces habíamos visto en este tema del efecto de fármaco que los agonistas, que esta parte me parece que hemos quedado acá, que los agonistas se podían clasificar según la actividad de eficacia en agonista completo, que sería este. El agonista, repito, son los que tienen afinidad para unirse al receptor y producir eficacia. El que se dice completo es el que produce mayor eficacia, al 100%. Lo podemos encontrar o lo podemos ver como agonista completo o como agonista solo. El otro, el parcial, sí. El parcial se llama agonista parcial. Y tiene una eficacia menor que la, o sea, agonista se une y parcial, aparte de unirse a su receptor, produce un efecto que es menor del 100%. Antagonista tiene capacidad de unirse al receptor, pero tiene la característica de no tener eficacia. Por lo tanto, habíamos dicho que el agonista parcial, la eficacia no era, estaba entre 100, no era 100, y 0 y no era 0. Entre 100 y 0 era el agonista parcial. Y después teníamos unos agonistas medio raros, que eran los agonistas inversos, que tenían capacidad de unirse al receptor y que producían un efecto contrario, no terapéutico, no se consigue en la farmacia, agonista inverso, que produce el efecto contrario al agonista completo. Me parece que hemos dejado acá. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor, de esto? ¿Y me pueden confirmar si dejamos acá? ¿Les suena que fue esta Sí, diapo? profe, y 2 diapos más también vimos. Esa y la de los antagonistas. Ajá, hasta la de agonista parcial. Ah, no, las 3. Exacto. Hasta acá. Ajá, hasta ahí vimos. Bien. Entonces lo que dice en esta imagen, gracias por tu comentario y por ayudarme. Lo que dice en esta imagen es repetir lo que le dije recién. No importa que esté en inglés. El agonista se une a su receptor y produce efectos sobre los receptores. ¿Cuáles? Los que les mencioné anteriormente, que habían distintos tipos de receptores, los que estaban acoplados a canales, a enzimas, y los que llegaban hasta el corazón de la célula, el ADN, y producían modificaciones. Después tenemos los antagonistas, que también se puede unir al receptor, pero la característica es que no tiene ningún efecto. Se une y no produce efecto. Si nosotros hiciéramos un gráfico, este gráfico es en el eje de las Y, es el porcentaje del efecto, y en el eje de las X es la concentración de ese medicamento. Efecto, el cualquiera. Efecto analgésico, bueno, efecto analgésico. Tenemos un agonista full o completo, que como podemos ver acá aumenta la concentración del agonista y produce un efecto cada vez mayor, obviamente, y llega un momento que hace tope. Aumentamos la concentración y ya no produce más efecto. Por ejemplo, morfina. Vamos a otro ejemplo. Agonista parcial. Vamos a suponer que no es tan así, pero para los fines didácticos, para nosotros, vamos a meter la aspirina acá. Tomamos aspirina y la aspirina, que no es un agonista parcial, pero para la interpretación nos viene bien, aumentamos y produce efecto, pero fíjense que por más que tomemos 2 cajas de aspirina, nunca vamos a llegar a tener este efecto máximo, a esta eficacia tan buena como de la morfina. Entonces, lo que dice acá es que este tiene una eficacia chiquita, la agonista parcial, y este tiene una eficacia muy buena, agonista completo. Bueno, habíamos dicho que le damos, primero cuantitativamente le podíamos, arbitrariamente se le puso en todo el mundo,
la letra alfa y se le puso también arbitrariamente el 1. Podría haber colocado el 100 o el 1000, pero se colocó el 1. Por lo tanto, el agonista completo tiene ese valor máximo, alfa igual a 1. Y el agonista parcial tiene que ser, menor que 1. ¿Qué sé yo? 0,99, 0,8, 0,7, 0,5, 0,01, nunca 0,0, porque un alfa 0,0 es antagonista. ¿Se entendió? Así que le expliqué cómo son las curvas y de dónde salen estos números para tratar de definir, caracterizar lo que es un agonista. El agonista, repito el concepto, tiene un alfa igual a 1, un agonista parcial tiene un alfa entre 0 y 1. Bueno, ¿cómo podemos dibujar? Profe, Gracias, te escucho. dijo que el antagonista era 00, alfa 00. Sí, es exacto. Gracias. Si volvemos al concepto. Disculpe, profe, una compañera solicita si puede entrar. Bueno. No sé si... iba este gráfico. Miren, se lo voy a decir de otra forma. El agonista completo es este. ¿Están de acuerdo? El agonista parcial es este. Y el antagonista, ¿dónde lo dibujamos? Esa pregunta se la hice en la clase anterior. ¿Dónde dibujamos un antagonista, perdón? Tendría que ser, o sea, paralelo al eje X, o sea, no Correcto. tendría eficacia. Estaría planchado, superpuesto al eje X. Por lo tanto, la eficacia, si vamos a decir así, si la eficacia es la meseta, cómo se levanta la curva, perdón, si la eficacia es cómo se levanta esa curva, porque habla de eficacia, de efecto, el antagonista nunca se va a levantar porque no tiene eficacia. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Gracias. Entonces decíamos esto, ¿ves? Acá tenemos el completo que recibimos, el parcial que recibimos, el antagonista que es tendría que estar pegado al eje X, como dijeron ustedes, y el agonista inverso se va para valores negativos. Y claro, es el efecto del agonista, pero contrario. Por eso que toma valores negativos. Y por eso también tiene como una especie de curva, de meseta, pero para abajo, porque tiene efecto. A diferencia del antagonista, que no tiene efecto, y la curva está pegada, una curva chata, sobre el eje de las X. Bueno, esto es más de lo mismo. Este es el dibujito que nosotros habíamos dicho, la morfina, tiene una meseta o una eficacia muy buena, la aspirina nunca, por más que nos tomemos 2 cajas, vamos a llegar a esa meseta, a esa eficacia. Esto también lo vio. Bueno. Lo que habíamos visto, recordamos en la primera pregunta parece que decía acá, ¿cuáles son esto? De estas curvas dosis respuesta, ¿qué información podemos obtener? Podemos obtener la dosis efectiva 50, ¿recuerdan? Es del efecto máximo, voy al 50% y ahí conozco la dosis. Habíamos visto la eficacia era el techo, hasta dónde se levantaba esa curva, y después vimos la pendiente, que hay medicamentos que tienen una pendiente más plana y más chata, y que eso podría estar relacionado con el mecanismo de acción. Y ahora lo que vamos a ver, la cuarta característica de las curvas esta, es la variabilidad. Por eso que fui para atrás, perdón. Entonces ahora vemos el cuarto, variabilidad. Esto.
Cuarto, variabilidad. Es la medida del cambio de respuesta de un mismo fármaco y en una misma dosis, o en una misma persona, se podría decir, o en distintas personas. Bueno, quiere decir que si, por ejemplo, utilizamos una misma persona y hacemos el estudio, puede haber una variabilidad en la respuesta cuando hacemos las curvas dosis y respuesta, y esa variabilidad pueden ser por muchos factores, que me parece que lo mencionamos en las primeras clases. Por ejemplo, tomo el medicamento ahora, después de haber hecho gimnasia 1 hora en el gimnasio, por ejemplo. O puede ser que haya variabilidad porque tomé 2 o 3 medicamentos que siempre tomo, por ejemplo. Entonces, puede haber esta diferencia en una misma persona. Entonces, acá se repite que la información, para redondear el concepto, de la información de las curvas dosis y respuesta, nos aportan 4 datos. La potencia, recordemos, como regla era, cuanto la curva entre 2 fármacos, para saber cuál es más potente, cuando la curva está más desplazada a nuestra izquierda, es más potente. Ese como regla general. La explicación era porque A necesito para el mismo efecto menos cantidad, menos dosis que el B. Eficacia. Eficacia es otra cosa, es el efecto máximo. Entonces, como ven, miramos el techo. La pendiente, qué inclinado está. Esto nos está diciendo un poco el mecanismo de acción, y la variabilidad es lo que vimos recién. Bueno, todo lo que vimos hasta ahora, esto es muy importante. Grábenlo. ¿Profe? ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, si me lo podría explicar lo nuevo, lo de variabilidad, no lo entendí bien. Gracias por preguntar. La variabilidad es cuando tomamos un mismo medicamento, una misma persona, y le hacemos la gráfica. Entonces, es como que, por decir un ejemplo, tomo distintas dosis, por decir un ejemplo, de la aspirina ayer y me hacen este gráfico. Lo tomo hoy y me hacen, y yo tengo otro gráfico. Lo tomo mañana y tengo otro gráfico. No son gráficos superpuestos. ¿Por qué? Porque hay variabilidad en mi cuerpo, por muchas razones. Por ejemplo, porque ayer tuve un día recontra pesado y estuve estresado, por ejemplo. Porque ayer hice gimnasia y hoy no, qué sé yo. Porque tomé alcohol. Hay muchos factores que pueden modificar y que las curvas en una misma persona, de un mismo fármaco, no estén superpuestas. No sé si fui claro, perdón. Sí, profe, sí, lo entendí, gracias. Bueno, ¿Puede ser que se dé también por el consumo de haber comido o algo? algunos fármacos sí. Por ejemplo, algunos fármacos le dicen este fármaco después de la comida o antes de las comidas. Entonces, si uno lo toma periódicamente así, y un día se olvidó, por ejemplo, y hacemos la curva, por ejemplo, nos va a dar diferente. Gracias por el comentario. Todo esto es muy importante. Anótenlo con mayúsculas y lo marquen con fluorescente. Todo porque si no se le hace una ensalada. Todo lo que vimos hasta acá es la historia de un fármaco solo. Vemos el fármaco A en el cuerpo, vemos el fármaco B en otro cuerpo, pero analizamos un fármaco por vez en un organismo. ¿Se entendió? Un fármaco por vez en un organismo. Acá no hay 2 medicamentos que le damos simultáneamente a una persona. Hasta acá son gráficos, estudios de curvas, dosis y respuesta de un solo fármaco que lo comparamos con otro fármaco que se lo damos a otra persona. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ahora empezamos con esta parte. ¿Qué ocurre cuando se administran 2 fármacos juntos? Otra historia, otra cosa. Cuando interaccionan 2 fármacos
por un mismo receptor o receptores distintos, pueden ocurrir. La primera situación sería que tengamos un fármaco agonista y un fármaco antagonista. Esto se llama voy despacio, se dan cuenta, para que lo entiendan. Un fármaco agonista más un fármaco antagonista se llama antagonismo competitivo. Desde ya se lo digo, antagonismo porque el paciente recibió un antagonista, y competitivo porque estos dos fármacos van a competir por un mismo receptor. Ejemplo, antes de tomar un medicamento, nuestro cuerpo fabrica neurotransmisores sin que se los pidamos. Normalmente la fábrica de neurotransmisores funciona las 24 horas, los 7 días a la semana, y estos neurotransmisores se unen a su receptor, sin medicamento. Segunda foto. Estos neurotransmisores tienen una actividad celular normal. Ejemplo, y como la comida, y después hay producción de ácido clorhídrico gracias a los neurotransmisores, sin que nosotros nos demos cuenta de la producción de ácido clorhídrico que permite nuestra digestión normal. Primera foto. Segunda foto, vamos a suponer, ya que mencionamos el ácido clorhídrico, vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo de analgésico, más fácil. Tomamos un medicamento porque tenemos dolor, ejemplo aspirina, y la aspirina, vamos a suponer, no es tan así, que se une a su receptor y produce un incremento de la actividad celular. ¿Cuál? Analgesia. Se me va el dolor gracias a la acción del agonista, del fármaco agonista. El fármaco agonista que se une a su receptor. Tercera imagen. Tenemos la sustancia química que está acá. Tenemos, a ver, déjenme ver, este teóricamente tendría que ser el agonista y este es el antagonista. Conclusión. Si llega primero el antagonista se fija al receptor sin actividad, recordemos, lo que permite o lo que produce es que cuando llegue el fármaco, cuando llegue el fármaco, va a estar ocupado ese receptor por el antagonista y el fármaco no va a poder producir su actividad. Entonces, fármaco solo, aumento la actividad, efecto analgésico. Si tengo un antagonista y tomo el agonista, el fármaco, hay una inhibición, porque llegó primero el antagonista e inhibió la actividad. Esto se denomina antagonismo competitivo, involucra receptores, como vimos recién, y es completamente reversible cuando aumentamos la cantidad de agonistas. Ahora sí lo explico porque si no, no lo entiendo. Fíjense, voy despacito para que lo entiendan. Primer gráfico, el gráfico amarillo, A. A es agonista solo. Este gráfico, el que vimos en la clase anterior, inclusive la primera parte de este teórico. A solo. Aumento la dosis de A solo y aumenta la respuesta. Clásica respuesta de un medicamento solo. ¿Quieren llamar agonista completo? Lo llamamos agonista completo. A solo. Perfecto. B. B es totalmente diferente. B es, primero a ese paciente, imaginariamente, le damos un antagonista y a la media hora, o una sola dosis, y a la media hora, a las 2 horas,
le empezamos a administrar cantidades de dosis cada vez mayor del agonista. ¿Se entendió? Del agonista. ¿Qué pasa? Fíjense, como yo le di primero a ese paciente una dosis de antagonista, cuando yo le doy agonista, poca dosis, no hay respuesta. Fíjense que la curva ya le estoy dando 0,020, qué sé yo, y la curva no se levanta, la verde. Y claro, ¿cómo se va a levantar si los receptores están ocupados por el antagonista que no produce respuesta? ¿Se entendió el concepto? Repito el concepto. Desde acá, hasta esta partecita, no hay aumento de respuesta, no se levanta la curva, porque está el antagonista ocupando todos los receptores, y por más que le dimos una dosis creciente hasta acá de agonista, no fue suficiente para empezar a desprender el antagonista, cantidad de agonista, para comenzar a desplazar y comenzar a producir el efecto. Entonces, cada vez que aumentamos y damos efecto, más respuesta, porque cada vez estoy desplazando al antagonista que estaba ocupado, porque llegó primero, a los receptores. Voy a este punto, donde no hay ningún antagonista ocupando los receptores. ¿Quiénes están? Por eso digo, es igual que este nivel. Porque en este nivel están todos los agonistas ocupando los receptores. Claro, no había antagonista, exacto. Pero en B había previamente un antagonista que al aumentar la cantidad de agonistas, de a poquito lo fue removiendo, desplazando, hasta que llegó a este punto que lo desplazó completamente. Por favor, ¿entendieron la diferencia entre la curva A, agonista solo, y la curva B, antagonista, una sola dosis, más dosis creciente del agonista? Escucho. Escucho. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, profe, sí, parecida a la acción del inhibidor competitivo que se quiere aumentar la concentración de sustrato cuando ven inhibición enzimática, más o menos parecido. Sí. ¿Hay una compañía que pide la explicación de gráfico? ¿Cómo no? La explicación del gráfico es la siguiente. Nosotros estamos viendo en esta parte del teórico, cuando una persona toma dos medicamentos juntos, imaginariamente, después si quieren, ¿por qué digo imaginaria? Lo vemos después. Pero imaginariamente una persona toma dos medicamentos, un agonista y un antagonista. Este tipo de interacción entre dos medicamentos, repito, un agonista es un antagonista, hay distintos tipos de antagonismo. El primero que le estoy explicando, explicando el teórico de otras palabras. Este primer antagonismo se llama competitivo. ¿Por qué antagonismo y por qué competitivo? Antagonismo porque, bueno, le dije un agonista, más un antagonista. Perfecto. ¿Y por qué competitivo? Porque compiten con los receptores, la dosis de agonista. Bien, tenemos un agonista A solito, aumentamos la dosis del agonista A, aumenta la respuesta, efecto máximo. Claro, esta explicación ya la vimos, que el agonista, cada vez que ocupa más receptores, hay mayor respuesta. Profe. Lo básico, exactamente.
y es punto máximo hacia máxima, así que es la respuesta. Sí, 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 escucho. Le quiere Escucho, decir que se le está cortando mucho. Porque no se ¿A mí entiende se me la corta mucho? explicación. Sí, ajá, sí. Bueno, perdón, pero si se corta mucho, lo siento, pero internet, pero no me molesta, porque internet es internet. Lo que le pido, por favor, es que si se me corta, haga lo que vos me hiciste recién. Prefiero que el teórico lo vemos hasta la mitad, pero que se entienda y no entrecortado, que es una porquería que nadie entiende nada. Entonces, repito, esto es antagonista competitivo. Tenemos en el eje de la Y la respuesta. En el eje de las X, la dosis. En A, aumentamos la dosis, típica respuesta. Aumentamos cada vez más la cantidad del agonista completo. A, aumenta la ocupación de los receptores, hay más respuesta. Llegamos a un momento que esta partecita está indicando que los receptores están ocupados al 100%, y esto, por lo tanto, es la respuesta máxima, el tope, respuesta máxima del agonista A. Curva B, la curva verde. En la curva verde damos al paciente una sola dosis de antagonista, una sola dosis de antagonista. Y al ratito empezamos a aumentar la dosis del agonista. El mismo, ¿eh? Fíjense, cuando comenzamos a aumentar la dosis del agonista A, cuando estaba A solito, ya había efecto. ¿Por qué la verde no empieza de acá? Y claro, ¿cómo va a empezar de acá si le dimos primero un antagonista que está ocupando los receptores? Y como no lo puedo desplazar, porque es poquita la concentración del fármaco A, no lo puedo desplazar, no hay respuesta. Entonces, fíjense por qué la verde no empieza acá. Entonces, aumento la concentración de A, no hay respuesta. Sigo aumentando, no hay respuesta. Claro, está el B antes, ¿no? El antagonista. Nada, respuesta, nada. Y recién acá empieza con esta concentración del agonista a desplazarlo, porque hay más concentración del agonista A, comienza a desplazar al antagonista y por lo tanto puede ocupar el receptor, el agonista, y puede comenzar a producir efecto. Conclusión, a medida que vamos aumentando esta curva verde, es porque el agonista comienza cada vez a concentración mayor y desplaza al antagonista que había llegado primero, que ocupaba los receptores y que no producía efecto. Entonces, acá desplaza el antagonista cada vez más, hasta que llegó un momento que acá podemos decir en este punto que el fármaco A, agonista, desplazó a todas las moléculas de antagonista y en este punto todos los receptores están ocupados por el agonista. Por lo tanto, esta meseta es igual a esta meseta, porque acá estaba el fármaco A, obvio, solo. Acá venía la historia diferente. Había un antagonista que estaba ocupando los receptores porque se lo di primero al paciente. Pero fue la cantidad, aumentando la cantidad del agonista, que poco a poco desplazó los receptores y poco a poco esa respuesta fue aumentando hasta una respuesta máxima. Acá podemos estar seguros de que todos los receptores, igual que acá, están ocupados por el agonista completo A. ¿Se entendió la explicación, por favor? ¿Se cortó la comunicación? Gracias. Profe, Vamos bien. Gracias. ¿Sí? Escucho. ¿puede suceder que podamos hacer lo contrario? Es decir, nosotros ya se administra un agonista y se administra un antagonista con el objetivo, por ejemplo, de querer que no tenga efecto, por ejemplo, en sobredosis. Sí. Sí, es correcto. El comentario de la compañía de ustedes es correcto. Quiero decir, este gráfico, gracias por tu comentario, este gráfico es parecido a un gráfico donde es igual, ¿no?
donde tenemos vos dijiste al revés, tenemos un antagonista, no, tenemos un agonista, sí, tenemos una dosis muy grande de un agonista. Por ejemplo, sobredosis de heroína. Es real. La sobredosis de heroína es una sola dosis que produce, que hace eso, el efecto. Sería una sola dosis. Entonces lo que hace el médico, esto es real, le da un antagonista de los receptores opioides. Y aumentando la concentración ahora del antagonista, va a tratar de desplazar al agonista, a la heroína, para que la heroína deje de hacer efecto. Fíjense qué interesante. El gráfico es lo mismo y la explicación es esa. Es más, se lo voy a decir más, es más. Esta historia que le estoy contando así yo, es una historia teórica, de razonamiento farmacológico. La explicación que recién que hace la compañía de ustedes que tocó, que es lo contrario, es lo real. Esto es teórico y al revés, damos una dosis de un agonista y aumentamos la dosis del antagonista, clínicamente se puede dar. El gráfico lo mismo, lo importante es el razonamiento. Por eso les pido, por favor, que todo esto no lo estudien de memoria, porque nunca lo van a aprender. Primero lo entiendo, después lo grabo. Gracias por tu comentario. Ahora vamos... Sí. Perdón, profe. Entonces, sea en un sentido o en el otro, siempre implica ir, digamos, jugando con la cantidad de la dosis, digamos, para que vaya predominando el antagonista o el agonista, va a ir, digamos, correcto, fluctuando. correcto. Solo considerar la dosis, nomás. Correcto, correcto. Dije de otra manera, es correcto lo que vos estás haciendo. Diciendo, lo que uno hace es, recordemos el concepto, y una dosis de en este caso, de un antagonista, o en el caso de la compañía de usted, de un agonista, y después aumentamos crecientemente, ya sea el agonista o el antagonista. Pero acá lo que el médico va a evaluar es eso. Aumenta la dosis hasta que el paciente comienza a ver efectos terapéuticos beneficiosos, en el caso de sobredosis de heroína, con el antagonista, que por suerte hay. Entonces, de esa forma, el médico va aumentando la dosis. En la práctica, ahora vamos a la práctica. En la práctica, el médico sabe, el paciente con sobredosis de heroína que llega con una depresión respiratoria leve, listo, le doy una dosis del antagonista naloxona, tantos miligramos, lo tiene todo estudiado. No va a hacer este estudio, ¿correcto? Pero no importa. Nosotros para el razonamiento farmacológico es coherente. Pero el médico no va a estar, imaginémonos, no va a estar con un paciente que tiene sobredosis haciendo esta curva en una sala de urgencia. El médico ya la tiene calibrado, y decir, bueno, viene con una depresión respiratoria a consecuencia de la sobredosis de heroína, listo, le damos una dosis del antagonista tal. Listo, vamos, eso es todo. Gracias por los comentarios. Bueno, entonces vimos A, agonista solo. B, una dosis de antagonista y dosis creciente del agonista A. La curva se desplazó. La curva C, fíjense qué interesante. En la curva C, vi un antagonista. Ah, igual que en B. No, más una concentración más alta. Repito, la diferencia entre B y C, que C le di el antagonista igual que en B al paciente, pero en una dosis más alta. Por ejemplo, el doble, no importa, el doble. Le damos la dosis de antagonista al doble y comenzamos a aumentar la dosis del agonista. Fíjense, empiezo a aumentar, ahora miremos la curva celeste. Comienzo a aumentar la dosis de A y la celeste ni se levantó. Ningún efecto, ningún efecto. Pasé por la de verde, ningún efecto, ningún efecto, ningún efecto, ningún efecto. Recién acá un montonazo de dosis del agonista le tuve que dar al paciente para que comience a desplazar el antagonista recién acá. ¿Es coherente? Sí, es coherente, porque acá se levanta mucho antes que acá,
Porque acá tiene una concentración de antagonista mayor que en la curva verde. ¿Se entendió? Repito, la diferencia entre la curva verde y la curva celeste es que la celeste tiene una dosis más alta de antagonista, por lo tanto, esto es lo que hace que la diferencia que se necesite más dosis del agonista para comenzar a ver efecto. La misma historia. Sigo aumentando, va desplazando el antagonista, llegó un momento a este nivel donde no hay ningún antagonista ocupando su receptor, igual que en A, y solamente A, como en este gráfico, ocupa el 100% de los receptores. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe, se entiende. Si aumentamos la concentración cada vez más del antagonista, una sola dosis, nos vamos cada vez más para la derecha. Eso ninguna duda. Repito, a mayor concentración de una dosis de un antagonista, nos vamos más para la derecha. Y la explicación sería esa, la que le dije recién. Esta sería un agonista solo, y esto sería un antagonista competitivo más concentraciones crecientes de un agonista. Son curvas paralelas que tienen el mismo techo. Tienen el mismo techo, repito el concepto, porque el agonista reemplazó, desplazó todo el antagonista de sus receptores y por eso produce el mismo efecto que si el agonista estuviera solito. Bueno, esto es más de lo mismo. Solamente reforzamos conceptos. A, agonista solo. B, esta gráfica, este curva es el antagonista, B, una sola dosis, más concentraciones de A, concentraciones crecientes. Esto es importante. Característica de las curvas de antagonismo competitivo. El efecto máximo se alcanza nuevamente, fíjense. O sea, es reversible el antagonismo, porque se aumenta la dosis del agonista, se alcanza el mismo efecto máximo. Repito, las dos características de las curvas de antagonismo competitivo, las dos, son el antagonismo competitivo, se caracterizan porque las curvas alcanzan el mismo efecto máximo y porque las curvas son paralelas y se desplazan hacia la derecha a medida que aumentamos la concentración del antagonismo. Repito, efecto máximo igual, curvas que se desplazan hacia la derecha. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Profe, en ese caso, sí cambiaría la concentración mínima efectiva, ¿no? Porque tendría que colocar más cantidad para competir con el, Sí, con el antagonista. sí. Gracias por decir. Cuando vos decís concentración mínima efectiva, al utilizar esa palabra, yo me voy a la clínica, realmente. Y en la clínica, realmente, no existen muchas situaciones así, ¿correcto? De un antagonismo. Repito el concepto, gracias. Esto es teórico para un análisis farmacológico, para que podamos entender algunos ejemplos, como le conté, el sobredosis de heroína, porque gracias a entender esto, analizarlo, entenderlo, discutirlo, podemos entender qué ocurre con la sobredosis de heroína. Ahora lo que viene es una imagen, se podría decir, contraria a lo que ocurre en la sobredosis de heroína que le dije. Lo que le comenté fue real, esto es teórico. Fíjense, es contrario a lo real, es teórico. Al paciente primero le damos un antagonista opioide. ¿Para qué? No tiene sentido. Esto es teórico. Esta llamada... Profe. Pero ¿se acuerdan? En el dibujito no produce su efecto. Y cuando colocamos agonista, el agonista, sí, por favor.
Se le está cortando de nuevo. ¿Sí? ¿Alguien quiso hablar? Se está cortando. Gracias. Sí, es una porquería el internet esta hora. Bueno, gracias. Gracias por interrumpirme y avisar. Es que Repito el concepto. esta parte, esta diapo, a partir de ahí se corta. Bien, lo que le decía es, este es lo contrario a lo que ocurre en la clínica. Al paciente le damos un antagonista naloxone, que lo conseguimos en la farmacia. El antagonista se une a su receptor, pero no produce efecto. Se unió, y cuando ahora el paciente recibe el agonista, va a unirse a su receptor para producir su efecto, y se encuentra que está ocupado. Así que quiere llegar y pega la vuelta porque está ocupado. ¿Correcto? A menos que tengamos mucha concentración y lo desplacemos. Entonces, el mismo gráfico, curva de agonista, que sería el agonista opioide, por ejemplo, morfina, y curva de una dosis de antagonista, naloxona, más dosis creciente del agonista. El mismo caso, siempre estamos en antagonismo competitivo, que repito el concepto, se caracteriza porque las curvas tienen el mismo efecto máximo, las curvas se desplazan, son paralelas, curvas paralelas y se desplazan hacia la derecha. Fíjense, ¿se acuerda que yo le decía? La celeste, esto es lo mismo, esto es frecuencia de ocupancia, es lo mismo que efecto, en función de la concentración del agonista. Fíjese, este es del libro Rainy Day, de farmacología. Curva celeste, la curva celeste es la curva del agonista solito. Curva rojo, tiene una concentración de antagonista, una dosis de 1. Y ahora aumentamos la dosis de agonista. Fíjense que las curvas son paralelas y alcanza el mismo efecto máximo. ¿Qué pasa si ahora aumentamos la dosis del antagonista a 10? Cada vez nos desplazamos más hacia la derecha, el mismo efecto máximo. Después aumentamos a 100, después a 1000, la concentración del antagonista, que eso es lo que yo le decía. Cada vez que aumentamos más la concentración de la única dosis de antagonista, nos vamos más hacia la derecha, pero las curvas, bien digo, siguen con las mismas características, 2 características, paralelas e igual efecto máximo. ¿Alguna duda, por favor? No, profe. Bueno, ahora vamos a pasar, escuchen bien, del antagonismo competitivo al antagonismo no competitivo. El antagonismo no competitivo tiene también una historia de un agonista y de un antagonista. Pero hay una diferencia. El antagonismo no competitivo involucra receptores y los agonistas no pueden revertirlo, no lo pueden sacar al antagonista. Ahí está la diferencia. Por eso que el antagonismo competitivo habla de eso, de que hay un antagonista, perfecto. Y el no competitivo significa que el agonista no puede competir, no lo puede sacar al antagonista. Fíjense, agonista A solo, la historia que vimos recién. Aumentamos la dosis del agonista, ningún problema, efecto máximo. Curva B. Le administramos al paciente un antagonista distinto a lo que estamos viendo recién. Y ahora aumentamos concentraciones crecientes del agonista. Bueno, ¿qué pasa? Hay un periodo donde por más que aumentemos la concentración del agonista, no va a haber efecto. Pero recién a este nivel va a comenzar a ocurrir efecto porque puede haber receptores que no están ocupados y que los puede ocupar el agonista. Llega un momento que la cantidad de receptores no están totalmente libres porque hay un antagonista que no puedo desplazar. Por lo tanto, no alcanzo el mismo techo. El techo acá dice que todos los receptores están ocupando por el agonista. El techo más bajo significa que el agonista ocupa unos receptores y otro el antagonista, motivo por el cual el efecto máximo no es lo mismo, porque recordemos que el antagonista no produce
efecto. Ocupa el receptor por ocuparlo, al vicio. Perfecto. Ahora aumentamos la concentración más grande del antagonista. La misma historia, pero nos vamos cada vez más abajo. Claro, aumentar la concentración del antagonista, el agonista, por más que agreguemos mucha cantidad, no va a poder desplazarlo porque está ocupando más cantidad de receptor. Por lo tanto, las curvas, fíjense, esto es lo mismo. Agonista solo, agonista más un antagonista no competitivo. Nos vamos para abajo. El techo no es el mismo. Por lo tanto, las curvas de el antagonismo no competitivo, esto es importante, se caracteriza porque aumentando la dosis del agonista no se revierte la inhibición, no se revierte el antagonismo, no lo puedo desplazar. Por lo tanto, las curvas se desplazan hacia abajo. O sea, no son curvas paralelas, son curvas que aumentando la concentración del antagonismo lo vamos a ver cada vez más para abajo. Una pregunta. Si aumentamos mucho la concentración del antagonista, ¿dónde estaría la curva si es tan grande la concentración del antagonista? Sobre el eje de las X, porque se desplaza hacia abajo. Exacto. Si aumentamos cada vez más, va a llegar un momento que si tenemos tanta cantidad de B que ocupó todos los receptores y no lo saca nadie, tendríamos la curva superpuesta al eje de las X. Nos vamos para abajo. Entonces, repito el concepto. El antagonismo competitivo eran curvas con igual efecto máximo y paralela. Antagonismo no competitivo, no se alcanza el mismo efecto máximo y las curvas son cada vez para más, se desplazan hacia abajo. Totalmente diferente. Fíjense lo que decíamos recién. No hay antagonismo competitivo, el agonista completo, solito, ocupa los receptores como quiere, cuando quiere. Y cuando agregamos concentración del antagonista, cada vez nos vamos hacia abajo. Y como bien dijeron ustedes, llega un momento que, qué sé yo, para una concentración a lo mejor de 200, la tenemos pegada al eje de las X. Bueno, sigamos. Agonista solo. El agonista, ¿se acuerdan? Reversible, el competitivo y el no competitivo o también llamado irreversible. Eso anótenlo también. El competitivo también lo pueden encontrar como antagonismo reversible y el no competitivo también puede ser antagonismo irreversible. ¿Ven? El no competitivo o el irreversible son iguales. Quiero decir, los pueden encontrar igual, pero el concepto es el mismo. El no competitivo o el competitivo irreversible es lo mismo. Curvas que no alcanzan el mismo efecto máximo y se desplazan hacia abajo. Esto es lo mismo. Antagonismo competitivo, curvas paralelas, efecto máximo igual. No competitivo, las curvas no alcanzan el mismo efecto máximo y se desplazan hacia abajo. Y el antagonismo parcial no lo vamos a ver. Para no complicarlo. Bueno, esto es competitivo, no competitivo o reversible versus el irreversible. Bueno, ahora vamos a ver otro antagonismo mucho más simple, el antagonismo químico. No requiere de receptores, fíjense qué interesante, y un fármaco puede unirse a otro fármaco o sustancia para inactivarlo. Es un antagonismo que todos conocemos, porque en algún momento en nuestro cuerpo se produjo este efecto. ¿Cuál? Comimos pesado, nos comimos todo y nos tomamos todo. Terminamos de comer y antes de irnos a la casa tenemos una gran acidez. Consecuencia del exceso de comida y de bebida, porque hay exceso de ácido clorhídrico. Entonces pasamos por la farmacia. Entonces el antiácido, por ejemplo, es el hidróxido de aluminio. Tomamos el óxido de aluminio, no se absorbe, actúa en nuestro estómago hace cuenta que si fuera un tubo de ensayo, y va a reaccionar con ese ácido clorhídrico que está en nuestro estómago, y lo va a tratar de anular.
Fíjense que en esta interacción no hay receptores. Entonces, según vimos en química, ácido más hidróxido, sal más agua. Bueno, entonces es lo mismo. La sal que se forma acá es el cloruro de aluminio, tenemos agua y normalmente después de tomar un antiácido producimos el erupto. El erupto es consecuencia del desprendimiento de dióxido de carbono, consecuencia de la reacción química que se hizo en el tubo de ensayo de nuestro estómago. Entonces, este antagonismo químico lo produce el antiácido. Es como que yo le digo que el agonista es el ácido clorhídrico, por decir algo, y el que lo va a bloquear, lo va a anular, es el antiácido que tomamos. ¿Se entendió? Distinto. Antagonismo fisiológico. Producen sobre receptores, utilizan receptores. Un fármaco produce un efecto y el otro fármaco el efecto contrario. O sea que, fíjense este concepto. Acá utilizamos la palabra antagonista, pero no hay un antagonista de el que no tiene efecto, el que se une al receptor, como vimos en la primera parte. Acá lo que se llama antagonismo, porque uno bloquea el efecto del otro. O sea que las dos sustancias, por ejemplo, en este caso adrenalina e histamina, se unen sobre sus receptores y producen un efecto. ¿Se entiende? O sea, es un clásico agonista. La adrenalina se une a su receptor y produce broncodilatación. ¿Por qué se unió a los receptores? Por ejemplo, beta-adrenérgico. La histamina, que actúa sobre sus receptores, otros H1, produce broncoconstricción. Redondeo este concepto. El antagonismo fisiológico son dos sustancias químicas que tienen afinidad para unirse a receptores distintos y producir su efecto fisiológico. El tema es que uno produce un efecto y el otro produce otro efecto. Por eso la palabra de antagonismo, porque uno anula el efecto del otro. ¿Se entendió, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, resumiendo el concepto, para que le quede claro, nosotros vimos que en esta historia de mezclar dos medicamentos, podemos tener, según los medicamentos, podemos tener el antagonismo competitivo, no competitivo, químico, es el único que no tiene receptores involucrados, y el fisiológico que recién vimos. Bueno, la tercera situación, importante, la tercera situación es un agonista y otro antagonista. Bueno, fíjense qué interesante. Tomamos ansiolíticos con alcohol. Ansiolítico, este gráfico, como se dan cuenta, tiene otra forma de representarnos. Podríamos decir que esto es la respuesta en función del tiempo. Tomamos el ansiolítico y produce sedación, un efecto de sedación. Vamos a suponer como cuantitativamente, esto si lo graficáramos es como si produce un efecto de sedación 1. Tomo alcohol y el alcohol solito produce un efecto de sedación 1. Tomo juntos ansiolítico, por ejemplo, benzodiazepina más el alcohol, juntos es 1 más 1, el efecto es mayor. 1 más 1 es 2. Por eso que en esta interacción, vuelvo, de un farmacoagonista y otro farmacoagonista, porque cada uno de ellos, la benzodiazepina y el alcohol, actúa sobre su receptor y produce efecto, decía, tiene un efecto aditivo. 1 más 1 es 2. Distinto. Tomo la codeína, un efecto. Tomo la aspirina, otro efecto. Sobre el efecto analgésico. Tomo juntas y en vez de ser 1 más 1 es 2, es más que 2. Efecto sinérgico. ¿Me van siguiendo? Fíjense, todo lo que estamos hablando es consecuencia de mezclar dos fármacos, que pueden ser antagonistas en esa mezcla, o en este caso, dos agonistas. Potenciación, esto es muy interesante. El efecto de potenciación es, tomo un fármaco, un efecto. Solito,
tomo otro fármaco, no tiene efecto. No tiene efecto. O puede tener si nos vamos a la clínica, a lo mejor la dosis tan chiquita que no alcanza, como dijo la compañía de ustedes, la concentración mínima efectiva. Entonces, solito no tiene efecto. Los mezclo, tomamos una cápsula con estos dos, los mezclo y hay un efecto mayor. Fíjense qué interesante. Acá hay un ejemplo de toxicología. Toxicología dice, acá dice, el tetracloruro de carbono es hepatotóxico y el isopropanolol, este tetracloruro carbónico, el tetracloruro de carbono, solo tiene efecto tóxico, el isopropanolol solito no tiene efecto hepatotóxico y juntos el efecto es mucho mayor. Y hay muchos casos, ¿no? Entonces, fíjense que potenciación es porque acá, ¿cuál sería la explicación? Acá, ¿cómo lo podemos decir? Podríamos decir que el A levanta el efecto de B. Eso sería la expresión más correcta farmacológica. Repito, ¿cómo podríamos decir esto? Que cuando está junto A con B, A levanta el efecto que B no lo tiene cuando está solito. Esto se llama efecto de potenciación. Tenemos uno, porque tiene efecto, el otro, cero de efecto, pero cuando están juntitos, produce un efecto mayor que el de uno. Y esto es todo el resumen de lo que recién vimos. Bueno, ¿hasta acá entendieron? Por favor. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio ahora. Lean esto, por favor, un ejercicio, y me dicen cuál es la respuesta correcta. Los ayudo para introducir. Nos dice cuál es la verdadera opción, la opción correcta. Según este gráfico, dice, en el eje de la Y tengo un efecto, en el eje de las X, la dosis. Acá teóricamente, por lo que dice acá, están hablando de un fármaco por un fármaco, no hay mezcla. Está diciendo, ¿quién es mejor? El A, el B, el C. Repito, este es un fármaco solito, el B otro fármaco, así sucesivamente. Lo que me está diciendo acá es, el A es más potente que el C para producir un efecto I. Es como que al gráfico, para este problema, cortamos acá al gráfico para decir, bueno, este es el efecto que vamos a evaluar. A, para este efecto, es más potente que el fármaco C, y así sucesivamente. Espero la respuesta de ustedes, mientras que me sigo un mate. ¿Cuál es la opción correcta? La opción A, profe. Bueno. ¿Alguna otra? ¿Alguien está de acuerdo? ¿No comparte con la compañía de ustedes, por favor? Para mí, digamos, todos generan un efecto, porque todos llegan ahí, digamos, suponiendo que ese sería para generar el efecto, solamente que en uno se necesita más dosis que otro. Entonces no sé si se refiere a eso con más potente. O sea, decir que a menor dosis genera el mismo efecto. Bueno, ¿otro comentario? Bueno. Profe, ¿sí? ¿a qué se refiere con intrínseca? Muy bien, gracias. Actividad intrínseca, en una de las imágenes, cuando yo le dije, ¿se acuerdan que yo le hice había una especie de reacción que yo le dije, esto lo vieron en química biológica con la enzima? Ahí dice, actividad intrínseca igual a efecto máximo. Así que ahí te contesto. Actividad intrínseca, efecto máximo. O sea, lo máximo de la curva. Claro. Lo máximo. Gracias. Que se acuerdan que actividad intrínseca la llamamos alfa, y si el alfa era muy alto, era 1, pero cuando comparamos dos fármacos, ¿correcto? Para mí ¿Alguna la otra? Para vos la B. La D. D. Bien. ¿Alguna otra opción? ¿Otro comentario?
Sí, yo también, profe, la D. Bueno, Sí, profe, yo también me inclino por la D. bueno. Lo que dijeron la D están todos correctos. Vamos a analizarlo, vamos a analizar respuesta por respuesta. El fármaco A es más potente que el fármaco C para producir el efecto I. Miremos. Para saber de potente tengo que ver si para el efecto I cuánto necesito de A y cuánto necesito de C. De A necesito esta concentración y de C necesito mucho más. Es correcto que dice que A es más potente que C. Dicho de otra manera, como regla general ya habíamos dicho, el tema potente, cuando la curva está más desplazada hacia la derecha, izquierda, es más potente. Acá está desplazada hacia la derecha más que C. Perfecto. A, opción correcta. Sigamos. Opción B. El fármaco B es más potente que A. Y bueno, no. El fármaco B necesito esta dosis para producir el mismo efecto, y el A necesito una dosis más chiquita. Esto es una mentira. ¿Están todos de acuerdo, no? Si no me interrumpen, ¿no? Sigamos. C. El fármaco B, tiene una actividad intrínseca o efecto máximo mayor que el efecto de A, y es correcto. La altura de B es mayor que la de A. Motivo por el cual tenemos dos opciones correctas, A y C, entonces la opción correcta es la D, de dedo. ¿Están de acuerdo, por favor? Sí, profe. Listo. Gracias. ¿Cuál es el antagonismo competitivo y cuál es el antagonismo no competitivo? Los escucho. Son todos ejercicios para ustedes. El no competitivo vendría a ser el gráfico más chiquito, que estamos abajo. Bien. Y el competitivo es los que están paralelos. Correcto. No competitivo. Competitivo. No competitivo. No competitivo. Competitivo. Sigamos. ¿Cuál es el más, otro problema para ustedes? ¿Cuál es el que tiene más, cuál es el más potente y cuál es el que tiene más eficacia? Los escucho. Están la droga metafetamina, la droga delta-anfetamina y la cafeína. Los tres son psicoestimulantes. O sea, lo que estamos comparando acá es la capacidad de producir psicoestimulación o estimulación del sistema nervioso central. Son todos estimulantes del sistema nervioso central. Nos pregunta quién es el más potente y cuál es la mayor eficacia y por qué. El más potente, profe, no sería la metanfetamina, porque tiene mayor respuesta a bajas dosis. Mayor respuesta a baja dosis. Yo diría, a una misma respuesta necesito menor dosis. Ahí te corregí. Claro. A una misma respuesta. Cortamos donde ustedes quieran. Supongamos que cortemos acá. No puedo cortar acá, porque si yo corto acá imaginariamente no le agarro la cafeína. Cortemos imaginariamente por acá. Para este efecto de estimulante del sistema nervioso central, necesito una dosis de meta, una dosis de anfetamina y una dosis de cafeína. Y ahí salió la respuesta. La metanfetamina necesita una dosis mucho más chiquita para este efecto que para la cafeína y la demanfetamina. ¿Están de acuerdo? Más potente la metanfetamina. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Por favor. Listo. Como regla general, decía que el más potente es la curva que está más hacia la izquierda. Listo. Vamos a la eficacia o actividad intrínseca o efecto máximo. Igual, repito, eficacia, actividad intrínseca, efecto máximo, lo mismo. ¿Cuál es el que tiene mayor eficacia? Y también se haría la metafetamina. Sí, aparentemente sí, sí, podría ser la metafetamina, acá el dibujo
nunca le daré este dibujo porque es medio como que tenemos dudas, yo no sé si se levanta, si tiene la misma, pero bueno, el concepto está bien. La eficacia es o esta, la metanfetamina, o estas dos, podría haber sido la respuesta de ustedes, o nunca la cafeína, porque la eficacia es mucho más chiquita. ¿Se entendió? Por favor. Bueno, otro ejercicio. ¿Cómo es la eficacia y la potencia? Estamos analizando dos fármacos distintos. Tengo el fármaco A separado del fármaco B. Acá no hay antagonismo ni nada, no son fármacos juntos. Repito, la primera parte. La pregunta es, ¿quién es más eficaz y quién es el más potente? Respuesta de ustedes. B más El A es el más potente. Sí. B podría ser un poco más eficaz. Sí, Correcto. ves, como que está un poquitito más arribita. Ahí está la respuesta. No, sí, pero es un tema de dibujo, digamos, pero no, está bien. Es lo que dijeron ustedes, ahí está la respuesta, como bien dijeron ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sigamos. Otro ejemplo. ¿Quién es más potente? ¿Quién es más eficaz? Y serían igual de potencia y A tendría más eficacia. Exactamente. ¿Se entendió? ¿Se aclaró con estos ejemplos, por favor? Sí, pero en Gracias. este caso, profe, Bueno, elegiríamos otro ejemplo. Los antidepresivos, ¿ve? Se cortó, profe. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se quedaron, por favor? En ese, Bueno, la profe. pregunta, y gracias. La pregunta que yo le decía, ¿cuál es el más potente como antidepresivo? ¿Con cuál se queda? Si tuvieran que indicar, ¿con la fluoxetina, amitriptilina y por qué? Gracias. Con la fluoxetina. La fluoxetina. Correcto. Para acá directamente no hay que cortar el gráfico imaginariamente porque se lo cortaron acá. Para esta dosis de fluoxetina, para el mismo efecto, necesito menos dosis en miligramos de fluoxetina que la amitriptilina para el mismo efecto. Clarito. Respuesta fluoxetina. Bueno, ¿cuál es el mayor efecto, que tiene más eficacia y más potente? La hidromorfina sería el más potente. Y Bien. la eficacia sería igual junto con la Sí, morfina y sí, codeína. sí, correcto. Clarito. Pero la Bueno. morfina parece más eficaz, la morfina hace un pico más agudo, o sea, así. No, bueno, nunca le daría un gráfico así tan tramposo, tan dudoso, podríamos decir. Me parece que el techo es el mismo acá, ¿no es cierto? Pero bueno, pero es eso. Pero la respuesta ya está. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Que estoy jugando con el tiempo. A las 10 tengo una reunión. Por favor, ¿alguna duda? No, profe. Listo. Yo no tengo. Vamos a gracias. Hasta acá, en la parte de farmacodinamia, que no es difícil, para mí es sumamente como entretenido,
si lo toman analizándolo como lo hicimos recién. Y hoy, no sé qué momento, a más tardar mañana, pienso que hoy, le voy a mandar el trabajo práctico número 3. Bueno. Ahora nos empezamos a introducir